De acuerdo al proyecto Madres Adolescentes Proactivas, atención a un grupo de madres adolescentes de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, podemos decir que el embarazo adolescente y la maternidad temprana configuran uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos para los países de América Latina y el Caribe. Cuando un adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos se ven vulnerados a corto plazo. Sin embargo, las consecuencias también se dan a mediano y largo plazo. Los jóvenes han sido considerados históricamente como los portadores de la esperanza, pero cuando estas expectativas se ven truncadas por eventos no esperados, se produce una estigmatización, un cambio de vulnerabilidad y un cierre de oportunidades. Este es el caso de las adolescentes embarazadas. Se rompen con la trayectoria establecida por la generación procedente, interrumpiendo la transición normal de la infancia a la adultez. El embarazo adolescente es considerado como un embarazo anticipado a lo socialmente instituido en temas de reproducción y produce un sinnúmero de resultados indeseados tanto para los padres como para el niño, convirtiéndose en un problema de salud pública, económico, de políticas públicas de género, sexualidad y educación. De acuerdo con lo anteriormente nombrado, algunos factores que influyen en el embarazo adolescente pueden ser la baja escolaridad de los padres, edad del primer coito antes de los 15 años, historia materna de embarazo, pertenecer a una familia distinta a la nuclear, con un riesgo combinado como el antecedente del abuso sexual, el uso de drogas ilícitas por los familiares y el abandono familiar son otros predictores reconocidos de embarazos en los adolescentes. Durante la Edad Media había un desconocimiento total sobre el cuerpo humano, el mismo que no existía sobre los embarazos adolescentes ni la maternidad. Nada que ver con la actualidad. Siglos atrás las muertes de parto eran un pan de cada día. Las mujeres solo regalaban un segundo papel, que era madre y esposa, eran sus principales papeles. Ser madre, aunque era algo natural y es natural, venía cargando de peligros debido al desconocimiento de todo proceso, desde, desde la concepción hasta el alumbramiento. De los principios, de los primeros estudios realizados en dicha década de 1980, el embarazo y la maternidad en la adolescencia continuaban siendo unos temas de intereses de política y nada públicos, debido a la perseverancia de niveles relevadamente altos y a que la mayoría de los embarazos son reportados como no internacionales, lo que supone la vulnerabilidad a los derechos sexuales y reproductivos a las adolescentes. Como en otros países, la región es la baja deseabilidad de los embarazos en la etapa de vida adolescente depende de la cultura, que no reconocía las condiciones de sujetos sexuales de las adolescentes ni les facilitaba a tener anticonceptivos para conservar de no ser madres adolescentes. No había abortos seguros, ni hay aún en la actualidad en algunos países abortos seguros, ya que es ilegal. Prácticamente cría una parte mucho de los embarazos por producto de abusos sexuales. Cuando las da, sobre todo en las niñas de 14 o menos años de edad. No menos importante las potencias consecuencias de la maternidad temprana edad sobre la vida cotidiana de las adolescentes y sus posibilidades de desarrollo futuro. Los nacidos vivos a madres adolescentes menores de 15 años registradas en la tasa de la mortalidad infantil de doble promedio a un 45% y disminuye un 22% en el grupo de 15 a 19 años. La relación de este grado de la instrucción de madre y mortalidad infantil también es importante, ya que en los hijos de las madres que no. Claro que sí, muy buenas tardes. Con los estudiantes Luisa Rodríguez y Rodrigo Antonio Daza de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana realizamos una encuesta a 20 madres adolescentes en Bogotá y Chía, en donde se evidenció que el 53% de las madres adolescentes sufren de alta deserción escolar,
que ser madres adolescentes es hereditario en su mayoría de veces y la baja repercusión de ocupación de las mujeres y su proyecto de vida. Su proyecto de vida se dirige a conseguir una pareja que les ayude a salir de la situación difícil en la que se encuentran en el hogar y para ellas la salida más rápida es el embarazo. De estas adolescentes, el 30% en el momento del parto se encontraba sin pareja estable. A los 3 años, el 70% eran madres solteras y el 20% de ellas buscaban otro embarazo con una pareja distinta. La mayoría de ellas dicen que si no tienen apoyo familiar, empiezan la deserción escolar y genera la productividad laboral por debajo de los niveles mínimos de ingreso. Smith-Bittle habla de dos tipos de madres norteamericanas. Las primeras describen su situación como canalizador poderoso que permite volverse maduras y dirigir sus vidas hacia un camino en positivo. Y para el otro grupo de las mujeres, la maternidad cambió la trayectoria de sus vidas, ofreciéndoles una experiencia para reorganizar prioridades de identidad y prácticas de maternidad. Resignificación de la maternidad en la procreación en las mujeres indígenas del Cabildo. Abordar la maternidad en comunidades indígenas resulta todo un desafío, debido a que en ellas ha incidido significativamente la cultura occidental, modificando comportamientos y sus propias formas de ver la vida, lo que ha generado cambios en los procesos tanto culturales como sociodemográficos, en particular frente al ámbito familiar, donde especialmente las mujeres replantean el rol tradicional, instaurando un modelo patriarcal, el cual va más allá de ejercer las funciones relacionadas con la maternidad y el hogar, reconociendo que tampoco tienen decisión propia sobre su cuerpo. En muchas culturas, a lo largo de la historia, la feminicidad ha servido para ilustrar la maternidad al punto de convertirse en el eje articulador de la identidad femenina. A través de los años, la forma de vivir la maternidad para las mamás se inscribe en un contexto social que delimita no solo sus posibilidades, sino también sus anhelos y aspiraciones. De esta forma surge un cambio de significados en la construcción de ser mujer. Y la maternidad desde la procreación se convierte en una opción que puede ser planificada e incluso reemplazada por otros intereses. Es por eso que en esta investigación se propone analizar la resignificación de la maternidad en las mujeres indígenas del Cabildo Menor Escobar Abajo, ubicado en el municipio de San Pues Sucre, es decir, atender la reflexión de las mujeres desde los lugares donde habitan, lo anterior al contexto de vivencias familiares transmitidas. Normalmente el proyecto de vida de la mujer indígena encuentra un sentido en su feminicidad a través de la crianza y el parto, por lo que la mayor parte de sus vidas están dedicadas a estas labores. No obstante, los rituales y los cuidados durante la gestación y el puerperio son uno de los temas que más captan el interés de la generación de las mujeres mayores que lo conciben. Este periodo de gestación y parto como una etapa de riesgo en donde se pone en el juego la vida de un niño, su propia vida y la supervivencia de la familia. Contrario a esto, las mujeres jóvenes que fueron entrevistadas asumen esta etapa como un periodo de mayor cuidado en donde requieren cuidados especiales otorgados por la familia, la comunidad y el Estado. Sí, es muy importante enfocarnos en el proyecto de vida de las madres adolescentes. Durante la adolescencia las personas empiezan a elaborar sus proyectos de vida, imaginando tener una independencia, estudiar, trabajar y en algunos casos formar una familia. Mujeres de los sectores populares privilegian la maternidad en su proyecto de vida. Esto podría explicar la alta frecuencia de los embarazos a temprana edad, algo que ha planteado la maternidad adolescente como un problema social. En una encuesta tuvimos la oportunidad de encuestar a 250 jóvenes embarazadas, teniendo resultado de diferentes circunstancias críticas, ya que el 80% de estas mujeres manifiestan que no quieren el embarazo, o son solteras o se han separado del padre de sus hijos.
Por lo tanto, un 20% únicamente de las jóvenes tuvieron una actitud de aceptación del embarazo. Menos de la mitad de las adolescentes declaran que querían embarazarse. Esto lleva a definir que tener un hijo en la mayoría de los casos no es un proyecto que se planifica, no es una decisión tomada conscientemente. Otro aspecto por el cual se considera que es una problemática social es por el notorio empobrecimiento de los proyectos de vida de las madres jóvenes en los sectores populares, ya que limitan la posibilidad de continuar con sus estudios y la exclusión al sistema productivo. Así podría considerarse que la maternidad en jóvenes adolescentes es la variable que lleva a la pobreza. ¿Por qué se saca este resultado? Porque a lo que se embarazan adolescentemente muchas veces no cuentan con el apoyo, con la ayuda de sus familias, con la ayuda del padre de su hijo, lo cual las lleva a dejar el estudio, y teniendo en cuenta que estamos en un mundo donde si no tenemos un estudio realmente no podemos tener una vida laboral estable. A lo que nacen sus niños que están muy pequeños, que de pronto no tienen la ayuda de un cuidado, tienen que empezar a excluirse de lo laboral. Ahí es cuando empezamos a ver que ya menos gente empieza a trabajar y las empresas, entre menos personas, pues menos se empiezan a producir. Esto fue lo que se dedujo del caso de las jóvenes de madres adolescentes. Claro que sí, nosotros como representantes de la Universidad Católica del Perú estamos muy a gusto y muy contentos con darles a conocer nuestro estudio, que tiene como objetivo explorar y describir la elaboración del proyecto de vida de un grupo de madres adolescentes que deciden reanudar su escolaridad, y por ello, desde un enfoque cualitativo, se realizaron 8 entrevistas semiestructuradas a jóvenes madres entre los 17 a 19 años. Ellas son pertenecientes a un sector socioeconómico muy bajo de la ciudad de Lima, y los resultados muestran una comunicación autoritaria o pasiva dentro de las familias. Percibir la sexualidad es un tema de tabú en su familia, y la representación en entorno a la pareja y amigos son posibles predictores de un embarazo no planificado. Las ideas sobre el futuro y proceso materno son los primeros esbozos sobre el proyecto de vida. Esta dimensión busca explorar las expectativas que las jóvenes tenían sobre su futuro antes de la experiencia materna. Para ello, se sitúa que las jóvenes que tenían sobre futuro el último año escolar realizado, se indagó cómo imaginaban su futuro o si tenían metas en su entorno o su porvenir. Asimismo, el impacto que tuvo en su contexto familiar. La maternidad es que en esta área buscaron indagar la experiencia materna, el impacto de vida en el plan de la vida de las adolescentes, y sus expectativas fueron replantear a raíz de ello, así como conocer el lugar que ocupa la maternidad dentro de sus proyectos de vida. La escolaridad es una dimensión donde buscamos reconocer el rol e impacto de la educación en las ideas que las adolescentes tienen sobre su futuro, y asimismo se explora la influencia que tuvieron los conocimientos adquiridos en el colegio para el desarrollo de las expectativas de las jóvenes. La reanudación escolar en las madres adolescentes tiene como motivaciones reanudar la escuela, identificar los pensamientos y sentimientos con la influencia de la maternidad. Esta decisión se quiere conocer si la presencia de determinadas personas o experiencias motivaron a la reanudación escolar o no. La experiencia respecto a la reanudación escolar es que en la área buscaron explorar las vivencias de las madres en el marco del proceso adaptativo, y el cual implica reanudar la escolaridad, pensamientos y sentimientos con relación a la escuela secundaria. El proyecto de vida a partir de la escolaridad busca comprender cómo las participantes han reemplazado sus ideas sobre el futuro ahora que son madres, explorando dificultades y oportunidades que perciben para lograr concretar sus objetivos futuros, y si la elaboración de estas metas ha sido influenciada por factores externos